Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de PHP básico. En esta ocasión vamos a seguir un poco con las funciones relacionadas con ficheros. En el pasado día estuvimos viendo varios métodos. Acordaos de que vimos el método file, el fpassthrough, el fgets, el fgets 2s que ya no se puede utilizar, por desgracia, en la versión 8 de PHP. El fpu, no, el fpu no. Ahí siempre se me olvidan. Es que son muchísimos. El getC, el fget. Y luego, para comprobar si estamos ya al final del fichero, el fEndOfFile. feof. Para los abreviados, feof. Bueno, en este vídeo voy a explicaros cómo escribir un fichero en PHP. Y bueno, lo primero de todo es que escribir un fichero en PHP es todavía más raro todavía que leerlo, porque, a ver, cuando no se tenía acceso muy directo a bases de datos, sí era una manera un poco de almacenar datos, pero un poco burda, porque ahora mismo si se analiza un poco es un poco burda, porque imaginaos para trabajar con una base de datos integrada dentro de un fichero. Hay que hay que abrir el fichero, buscar el dato, escribir el dato actualizado y todo eso complica muchísimo la operativa. Y además que es un espacio que normalmente estamos ocupando y a medida que va creciendo lo que es el fichero, más ingestionable se va a volver, porque como veréis, cuando se escribe, voy a dar una pincelada brevemente a cómo funciona la escritura de ficheros. Cuando se escribe, el puntero, según en el modo que se abre, acordaos de los modos que vimos el otro día, están W, que lo que hace es borrar todo el fichero y pone el cursor al principio, y A, que lo pone al final del fichero. Si nosotros cogemos y le ponemos, por ejemplo, W, no, vale, va a borrar todo el fichero, pero eso no tiene ningún sentido si nosotros queremos estar almacenando datos todo el rato, nuevos, y no reemplazar los antiguos. Pero si queremos ir añadiendo esto cada vez va a ser más grande, más grande, más grande, más grande. Y luego, cuando tengamos que leer un dato y lo abramos en modo lectura o pongamos la opción A más para hacer también lectura, vais a ver que es un poco ingestionable. Por lo que para esto sí que han surgido las bases de datos que son muchísimo más cómodos de manejar. Pero bueno, vamos a suponer que queremos guardar información en un fichero de texto por X motivo. Por lo que no queremos tenerlo en base de datos o simplemente queremos tener un dato muy relevante escribiéndose en el fichero. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, en primer lugar, y es el siguiente, es el directorio donde tengamos que acceder, tiene que tener permisos de escritura. Es decir, que tenemos que poder escribir, o al menos el usuario que está utilizando el servidor debe ser capaz de escribir datos dentro de esa carpeta. Si no, no vais a poder funcionar y va a dar un error. Cuando intentéis hacer el fopen sobre W o sobre A, va a daros un error de que no se puede abrir en modo escritura. Y luego, si estáis abriendo un fichero existente, el mismo tiene que tener permiso de escritura. Para los que trabajéis en Linux, os remito a un vídeo que se emitió ya hace un par de semanas, si mal no recuerdo, 2 o 3 semanas, de gestión de permisos de fichero. Acordaos de que los cursos de Linux se emiten los domingos. Y no sé si a la altura de este vídeo estará a punto de terminar el curso, si ya habrá terminado. Creo que no faltará mucho para que se termine el curso. Entonces, es importante que que tengamos dichos permisos. Si dudáis de qué tipo de usuario se puede usar, siempre podéis poner a dicha carpeta o a dicho permiso en las 3 tripletas de permisos en Linux la W. Aunque en teoría solo debería haceros falta el usuario. O sea, si el usuario. O sea, si se escribe dentro de una carpeta donde está el servidor, con un usuario local debería ser suficiente. Porque debería ser el propio servidor debería ser el dueño del fichero y por tanto debería fácilmente poder escribir sobre él. Pero bueno, en Windows simplemente es cuando existe el fichero, nosotros podemos coger, y de hecho, vamos a ver si lo podemos hacer.
mostrar en explorador de archivos las mismas propiedades, que no esté esta casilla marcada, porque si está esta casilla marcada va a dar un error, va a deciros, oye, que no puedo abrir ese fichero en modo escritura, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta esto, ya podemos trabajar con escrituras de ficheros. Entonces, vamos a ver un poco cómo escribir ficheros. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a crear una nueva carpeta, no, perdón, un nuevo archivo, le vamos a llamar escribir. Y aquí lo que vamos a hacer es escribir, vamos a escribir primero un fichero y luego lo que vamos a hacer es en las siguientes pruebas le vamos a añadir. El comportamiento que os voy a decir, en principio, está pensado, o sea, los métodos funcionan en ambos, en ambas, en ambos sentidos. Es decir, tanto si está en modo invierto a escritura con write o en modo adición con append, que es la versión, es el modo A. Entonces, tenemos dos funciones que son fput y fwrite. Esas son las dos funciones que tenemos principalmente para escribirla. La sintaxis, si mal no recuerdo, creo que es exactamente igual. Creo que, a ver, fputs, perdón, fputs es fputs, que es un alias de fwrite. Claro, es que yo sabía que es exactamente lo mismo, los dos. O sea, porque es que son los mismos parámetros, que son el manejador, la cadena de texto y luego cuántos caracteres queremos enviar a escribir. El último parámetro realmente no hace falta. Esto simplemente, el último parámetro sirve por si nosotros queremos decirle, oye, que mira, te envío esta cadena de texto, pero quiero que escribas solo 40 caracteres. Y entonces solo escribirá los primeros 40 caracteres que reciba. El motivo es el siguiente. Imaginaos de que nosotros no conocemos lo que viene en esta cadena y nosotros simplemente queremos redactar. Por ejemplo, queremos guardar comentarios, los comentarios que han introducido los usuarios dentro de una web. Pero solo queremos guardar los primeros 100 caracteres del mismo. Si nosotros no hacemos ningún control previo ni le hacemos ningún sub-str como hacíamos para cortar cadenas de texto, esto si lo enviamos tal cual y no especificamos este tamaño length, lo que va a hacer es va a escribir en el documento de texto todo el contenido. Por lo que, usando aquí el length, podemos limitar, oye, queremos limitarlo a tantos caracteres. Los primeros X caracteres que haya de lectura. Para eso sirve. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a escribir php. Y aquí, pues mira, para hacerlo más rápido, bueno, podemos hacer esto. If $fig igual a fopen de. Y aquí vamos a ponerle escribir.txt en modo escritura. Si consigues abrirlo, de acuerdo. Que no consigues abrirlo, vamos a decirle o no tienes permisos o existe el fichero y está protegido contra escritura. ¿De acuerdo? Entonces, y ahora vamos a suponer que queremos enviar un par de datos. Luego, fputs, como habéis visto, bueno, es un alias de fwrite, devuelve un número entero. ¿Qué significa este número entero? Este número entero lo que significa es el número de caracteres que finalmente ha escrito dentro del documento. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí 100 y lo estamos limitando a 10, la respuesta va a ser 10. Si lo escribe todo, al final este entero lo que nos va a decir es el número total de caracteres que se ha escrito, que normalmente coincidirá con la longitud de la cadena. Entonces, si queremos verificar que se ha escrito correctamente, podemos validar con un if que se han escrito caracteres. Entonces aquí podemos ponerle fig
Y aquí string podemos decirle esto es una cadena que se va al fichero de texto escribir.txt. Y no vamos a decirle nada más. Esto es una condición válida, porque esta condición devuelve un número entero. Los números enteros, si son 0, es false. Y si es un número distinto de 0, es true. Entonces, aquí le podemos decir echo, se han escrito correctamente los datos del usuario. Por ejemplo. Vamos a poner eso, por ejemplo. Y en otro caso, si se ha escrito 0, echo, ha habido algún problema en la escritura. En la escritura del fichero. Vamos a ejecutarlo. Yo creo que no debería haber ningún problema ya. A ver, enviar. No, espérate, era aquí. Escribir.php. Se han escrito correctamente los datos del usuario. Si ahora cogemos y aquí le damos a actualizar, que ahora no veo el botón. Aquí. Aquí vemos el escribir y aquí vemos la cadena de texto. ¿Qué pasa si lo volvemos a ejecutar? Sale todo correctamente. Vamos a ejecutarlo varias veces. Vamos a ver si se ha actualizado el fichero. Vamos a cerrarlo para que no haya ni trampa ni cartón. Sigue habiendo uno. ¿Por qué hay uno? Acordaos por lo que dije. Lo hemos abierto en modo escritura W, es decir, reemplaza todo lo que hay en el contenido del fichero. Ahora, por ejemplo, si voy a poner aquí esta y voy a volverlo a ejecutar para que veáis que no es que no escribe. Esta es una cadena de texto. En vez de esto es una cadena, esta es una cadena. Se ha cambiado. ¿Cómo podemos añadir nuevos datos? Acordaos, cambiando el modo. Al cambiar el modo, aquí le ponemos una A y eso nos permite añadir datos. Entonces, ahora lo que va a hacer es se va a apilar datos al final del fichero. Lo que voy a hacer es voy a añadirle un espacio ahí para que se separe un poquito y vamos a ejecutarlo un par de veces. Ejecutamos, le damos a escribir y vemos que, bueno, en la primera no tenía el espacio en blanco, por eso se ve junto, pero luego el resto vemos que sí está separado por un espacio en blanco y se va poniendo el fichero. Claro, ¿cómo podemos hacer que tenga saltos de línea? Que algunos se preguntará por qué sale todo junto y no tenemos saltos de línea. Porque hay que añadir el /n /r. Perdón, /r /n. Que claro que el orden da un poco de igual. Con esto tenemos los saltos de línea. De hecho, lo que vamos a hacer es, vamos a borrarlo todo para que no haya ni trampa ni cartón. Y ejecutamos un par de veces. Y vemos que ahí sale todas las veces que hemos ejecutado el fichero. En principio, esto es la escritura de datos. Se puede combinar con lectura. Para ello, simplemente lo que tenemos que hacer es escribir y en el momento que queramos leer algún dato, bueno, primero el modo lo tenemos que poner en más, obviamente, porque si no, no va a funcionar. Y luego, si queremos leer algún dato, se tiene que utilizar alguno de los métodos anteriores para realizar lo que es la lectura de datos. Ok, y con esto se acaba lo que son las funciones. Quedaba esto, pero bueno, como ya llevábamos 35 minutos de vídeo, preferí no alargarlo más. Y ahora sí que voy a explicaros brevemente cómo se crean nuevas funciones dentro de PHP. Porque hemos visto mucha función, pero no he explicado cómo se crean funciones propias. Entonces vamos a decirle aquí funciones propias, una carpeta llamada funciones propias y vamos a crear un nuevo fichero, lo vamos a llamar index en este caso, no, perdón, index PHP y le ponemos las etiquetas. Bueno, crear una función PHP es tan simple como... O sea, bueno, en primer lugar voy a volver a explicar qué es una función. Una función es
un trozo de código encargado de realizar una tarea en específico. O en otras palabras, lo que pretende una función es que mediante el uso de un conjunto de instrucciones se acabe alcanzando una cierta meta, un cierto logro. Ejemplo, si denominamos una función suma, la misma, el objetivo es que sume que sume varias cosas y devuelva un cierto valor. O por ejemplo, si decimos que queremos calcular el eniésimo número de la cadena de Fibonacci, el objetivo sería calcular dicho número. O si, por ejemplo, tenemos como objetivo algo que recoge una función que lee de un fichero de texto un correo, una dirección de correo y la utiliza para enviar el correo, esto es una función. Esas dos operaciones. Normalmente se intenta o se pide en programación, se suele aconsejar que las funciones sean monotarea. Es decir, que solo hagan una tarea en concreto, que no hagan varias. Y el motivo es un poco para la legibilidad del código, porque se recomienda que el nombre de las funciones sea específicamente lo que vayan a hacer o lo que tengan que hacer esas funciones. En el caso de el enviar el correo, al añadir una función de leer el correo y enviar, es un poco contradictorio de que ya son dos tareas. Ahí se recomienda que esa función sí que sea enviar correo y que luego internamente la misma llame a otra función que sea para obtener el correo. No que haga las operaciones de obtención de la dirección de email. Incluso en la versión padre que lo llama, en una que haga la recuperación del texto, o sea, del correo electrónico, y que la otra, que la siguiente línea haga la llamada a lo que es al envío del correo electrónico. Toda función puede recibir parámetros y devolver un resultado. ¿En qué consiste esto de recibir parámetros y devolver un resultado? El mejor ejemplo es siempre con la función suma. Una función suma, que imaginaos que definimos una función suma que su objetivo es sumar dos números y que devuelva el valor de dichos números. Estos dos números serán los parámetros que reciba. Cuando hemos hablado, por ejemplo, de la función Fibonacci, de la función de calcular el enésimo número de la cadena de Fibonacci, este parámetro es ese enésimo valor. Por ejemplo, queremos calcular el valor 5 de la cadena, ¿cuál es el quinto valor de la cadena de Fibonacci? Sería ese valor 5. Esos son los parámetros. Una función puede tener ningún parámetro, no es obligatorio que tenga parámetros. De hecho, hemos visto funciones que no tienen parámetros y hemos visto funciones que tienen 1, 2 y 3 parámetros. Y luego también pueden devolver un resultado propiamente dicho. Nosotros podemos coger y no estamos obligados a devolver ningún resultado. Puede ser una función que haga una cierta operación y no devuelva ningún tipo de control. O puede devolver un parámetro. En el caso de suma, pues devolvería la suma de los dos números. Y en el caso del Fibonacci, devolvería el número que corresponda a la enésima posición dentro de la cadena de Fibonacci. Sabiendo esto, no es muy difícil saber cómo funciona, cómo montar una función. Lo único que hay que saber un poco cuál es la gramática. ¿Cómo se define una función dentro de lo que es PHP? Para crearlo, lo que tenemos que hacer es un function, la palabra reservada function, y entre paréntesis poner los parámetros. Y los parámetros se indican simplemente como si fueran variables. Entonces, function suma, el nombre, y a continuación los dos parámetros. Entonces voy a poner los parámetros x, y con un cuerpo. Y ahora hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros hemos definido esa función. Esa función
no se, o sea, esta función, todo lo que haga dentro, fuera de la función, no se va a ver reflejado. Salvo que dicha función modifique alguna variable de tipo global. Si lo modifica, entonces sí se verá el cambio. Si no, no. Pero todo lo que haga aquí dentro no afectará al contenido de fuera. Lo que pasa es que muchas veces las variables en PHP en muchos contextos se consideran globales. Y cualquier variable que definamos aquí dentro, luego fuera no se va a ver. Eso sí que os lo garantizo ya. Cualquier parámetro, cualquier variable que definamos aquí dentro, no va a existir fuera de la misma. De dentro a fuera sí. Siempre que se interprete como global, y normalmente se interpreta como global, salvo que especifiquemos lo contrario. Pero de dentro hacia afuera, nunca. Y bueno, aquí realizaremos una serie de operaciones. Por ejemplo, vamos a decir que Z es igual a $X más $Y. Y ahora queremos devolver el valor. ¿Cómo podemos devolver el valor? Claro, antes he dicho que Z no va a ser devuelto. Entonces, vamos a suponer que nosotros hacemos aquí un suma de 3 y 2. Y ahora queremos hacerle un eco de $Z. Vamos a ver qué pasa. A ver, esto es funciones propias. Funciones propias barra index.php. Y os dice que la variable Z está sin definir. ¿Por qué? Por lo que os he explicado. Z es una variable local a esta función. Fuera de esa función nadie tiene acceso a esa Z. Bueno, igual que esa X y esa Y. Ahora, eso sí, si lo definís fuera, existe el riesgo de que la variable de aquí dentro esté ofuscando a la de fuera. Porque como os he dicho, aquí dentro sí se puede utilizar, pero si redefinimos el nombre, se puede reemplazar. Entonces, voy a poneros un ejemplo, porque esto es muy importante, porque vais a ver mucho código que puede ser que esté utilizando la misma variable y en realidad no es lo mismo. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a definir que x es igual a 5. Bueno, de hecho, vamos a arreglarlo primero, mejor antes de seguir. Aquí, pues, vamos a hacer y para devolverlo, que no lo he dicho, perdón. Para devolverlo tenemos que hacer un return y lo que queramos devolver. Aquí, pues en este caso Z. Y aquí, pues vamos a hacerle directamente un eco de suma 3,2 y devuelve un 5. De hecho, vamos a poner varios ejemplos para que veáis que no hay ni trampa ni cartón. De hecho, vamos a poner aquí un 1 y un 2. Aquí vamos a poner un 8 y un 2. Aquí vamos a poner un 13 y un 25. Aquí voy a poner un 34 y un 21. Y aquí voy a poner un 3 y un 21, por ejemplo. Va a ponerlo todo junto porque no hay, vale, no hay separadores. Eco. Ahí. Hacemos así. Hacemos el salto de línea y ahí vemos los resultados de todas las operaciones que hemos dado, ¿de acuerdo? 21, 25, 55, 38, 10, 3 y 5. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Voy a forzar ese valor de X y le voy a decir que es 5. ¿Creéis que el valor se va a cambiar o que va a seguir manteniendo los mismos valores? Pues vamos a verlo. ¿Veis que se siguen manteniendo los mismos valores a pesar de que nosotros hemos definido este 5? Y la razón es porque al estar definido aquí dentro, la variable local ofusca a lo que es la variable global propiamente dicha. Voy a poner una variable que no esté. Vamos a decirle que vamos a añadirle un factor n que lo suma en 1. Y aquí le vamos a decir que suma ese factor en n. ¿Qué creéis que va a pasar ahora? Bueno, pues la razón es que aquí sí se está respetando lo que he explicado al principio, que muchas veces se interpreta como global, pero no siempre. Y aquí es que no existe dentro del ámbito local la variable n. Para hacer la referencia,
Si mal no recuerdo, creo que hay que... Espérate, creo que hay que hacer esto. O era... No, creo que era global $n, si mal no recuerdo. Creo que hay que hacer eso. ¿Veis que ya lo ha interpretado y ha sumado uno más? Esto es una manera de decirle, oye, quiero que interpretes la variable global de fuera como una de dentro. También depende un poco de la versión. Si mal no recuerdo, creo que en versión 4 no hacía ni falta esta variable. Creo que esto es a partir de la 5, si mal no recuerdo, donde hacía falta esta variable. Bueno. Y con esto yo creo que más o menos os explico un poco cómo van las funciones. No, es que no necesita más explicación. Una función es así de simple. Luego podéis poner todo el contenido que queráis. Bueno, le he dicho, puede devolver algo, puede no devolver nada. Por ejemplo, podemos decir una función que no devuelva nada, que diga imprime hola. Esto no va a devolver hola y esto simplemente se va a dedicar a hacer un hola. O incluso, en vez de hacer una función br, mira, vamos a hacerlo más claro. Imprime br. Una función que haga el imprimir br. No devuelve nada, lo único que hace es un eco del br. Espérate, lo voy a cortar. Y luego le voy a decir que haga esto. En vez de esto, que haga esto directamente. Imprime br, imprime br, imprime br, imprime br. Bueno, le faltan los puntos y coma. Acordaos de que el punto y coma es obligatorio en Linux. En Linux, en PHP, perdón. Estoy pensando en el curso de Linux. Bueno, ahora ha dado un error porque he quitado el global, ¿no? He quitado el global y por eso no funciona. Bueno, voy a quitarlo. Ya decía yo, ¿por qué da 53? Sí, porque no le he puesto el punto y coma. No le he puesto la función aquí. Y ahí vemos. O sea, que perfectamente con eso son las funciones. No tiene más misterio. Con eso podéis definir todas las funciones. Y de hecho, esto es el principio. Cuando ya demos en el curso más avanzado de PHP y programación orientada a objetos en PHP, vais a ver que los métodos de las clases son funciones. Todos los métodos de la clase se definen con función. No tiene más misterio. Y luego, cuando se quiera acceder al objeto, lo que se hace es llamar la referencia al objeto y pasarle esta referencia. Decirle, quiero llamar a este método. Que es importante entenderlo un poco para entender cómo funcionan algunas clases, o sea, algunas librerías de las que ponen. Pues nada, lo vamos a dejar aquí por hoy. El próximo día ya empezaremos con bases de datos. Ya la última parte del curso, con eso ya finalizaríamos el curso de básico. Que ya bases de datos lo considero un poquito más avanzado, pero bueno, vamos a verlo en el curso básico. Así que nada, nos despedimos por hoy. No os olvidéis de suscribiros y de darle a la campanita de notificaciones. Nos vemos, hasta luego.